pone de buen humor, Frank Sinatra, siempre. Bienvenidos a El Mago Méliès, el último acto, como dicen los ingleses, no por eso el peor de esta primera semana de programación del festival. Dialogarán sobre la selección que hemos hecho de cortometrajes, algunos enteros porque son muy breves, o de secuencias, Raquel Sastre y Manoli Tuiño. Y al piano está Mary Pickford, Lillian Gish, Lola Barroso. Lola Barroso, aparte de profesional de editorial de la prensa de Nórdica, sobre todo una pianista profesional, directora musical de teatro, y ha tenido la gentileza y el esfuerzo de componer la música con la que va a acompañar todas las secuencias al más puro estilo de sesión de cine mudo. Raquel Sastre, humorista, mujer orquesta en el mejor sentido del término, sí. ¿no? Guionista, pero aquí, sobre todo en tu condición de organizadora del Festival Sombra de Cine Fantástico. Manoli Tuiño, mago profesional, documentalista. Y ambos, dices, qué bien que nos propongas lo de Méliès, dos locos de Méliès. ¿Por qué os gusta Méliès? ¿Qué pasa con Méliès? Bueno, Méliès, desde mi punto de vista de mago, es decir, yo, como bien has dicho, soy mago, todo lo demás me considero intruso en todas las demás cosas que hago, yo soy mago, y Méliès lo era también. Sí. Y de hecho yo creo que el cine que hacía Méliès lo hacía porque era mago. O sea, yo creo que su visión de mago tuvo mucho que ver luego en el cine que hizo, que lo vamos a ver luego, ya hemos visto un poquito, pero luego veremos más. Y a mí me sulibella, me encanta, me flipa, para que me entiendan si ha venido alguien de la LOGSE, yo qué sé, o sea, es que es increíble, o sea, que 100 años después, todavía viendo a Méliès, nos vayamos a reír y nos vayamos a divertir, me parece una cosa increíble. ¿Raquel? Bueno, yo es que reivindico la figura de Méliès incluso hoy en día. O sea, yo me pongo, por ejemplo, La Casa de Papel o cualquier película española y digo, ojalá volviera el cine mudo. Sí, lo que pasa es que, claro, Méliès era muy primitivo, muy. Claro, es el antecedente de... Bueno, yo reivindico su figura como un gran visionario de marketing. De hecho, él mismo decía que sus películas, sobre todo, eran muy cortas, porque así quien las compraba podía reproducirlas muchas veces y sacaban más dinero. Así que no siempre eso es bueno. Yo prefiero cosas largas y solo una vez que tener que hacerlo 10 veces con algo corto. Aquí me han entendido las mujeres y el gay, gracias. Pues iréis comentando, pues me han dicho, eres moderador, tú no des ninguna opinión, así que... iremos comentando cosas no solo de lo que vamos a ver, sino de su vida, que es llena de claroscuros, de luces y de sombras, y es interesante. Entonces iréis comentando después de cada bueno, por donde queráis. Si nos hablamos de otra cosa, da igual. Lo primero que vamos a ver, que son de 1896, claro, impresiona pensar, tienen 127 años, pues de los primeros que hizo un montón, que son eso, de un rollo. El rollo era lo que daba 1 minuto y medio, 1 minuto 20 dura cada uno. Vamos a ver 2 seguidos, pues eso 2:40, pues si no a Lola casi no le da tiempo a empezar, que es el escamoteo de una dama, la desaparición de una dama, que es algo que hacía Méliès en el escenario, pero como descubrió la detención de cámara, dijo, pues se lo hago así. Y Le Cauchemar, la pesadilla, que antecede lo que luego hace con variantes muchas veces, cuando queráis.
qué bien, qué encanto tiene sonando el piano. No les he dicho antes, lo digo ahora, no hay muchos cortos de Méliès digitalizados. Hice una búsqueda muy larga, la mejor calidad que encontré. Estos quizás son de los peores, pero están mejor, pero bueno, forma parte del... Y Lola lo resuelve, lo suple con el Muchísimas piano. gracias, Juan. Tengo voz, parezco una... Ah, tienes voz, puedes. Pero puedo hablar. Creía que no te habían dado micrófono. Sí, sí, ¿Qué decís de esto que hemos visto? Bueno, a mí el primer corto a mí me parece increíble. Podría estar 3 horas hablando de ese primer corto, no lo voy a hacer, no os preocupéis. Sí, no. Esto es un juego que existía, que se hacía en teatro. Se ponía una silla. De hecho, es que es muy bonito porque él actúa para una audiencia. Si os fijáis, él cuando acaba de hacer el truco de magia sale, vuelve a entrar a escenario, saluda a público y se va. O sea, ¿os imagináis a Indiana Jones, después de matar a 4 nazis, saludar a cámara diciendo que lo he hecho bien, ¿verdad? No, sin embargo, lo hace, ¿no? Él hace un truco de magia, saluda con la mujer, saludan, se van y vuelve a recibir el aplauso. Me pagaría por hacer 120 años atrás en el tiempo y ver cómo era una... Porque la gente supongo que aplaudiría, porque estaba viendo una cosa que... No lo sé, no sé cómo se... Esto lo hacía ya en el Teatro Robert Houdin, ¿no? Claro, es que él creo que se sentía un poco como yo, o al menos eso me gusta creer. Total, él no va a decir que no, porque ya no está aquí, pero él era mago. Entonces, él desde el momento que muestra ese periódico y lo pone en el suelo, esto es una cosa que se hacía para demostrar que no había trampilla en el teatro. Es una cosa que hacían los magos clásicos, enseñan el periódico, lo ponen en el suelo para demostrar que no hay trampilla, ponen la silla. Esto se hacía tal cual, lo habéis visto, pero con otro tipo de truco, claro, no estaba rodado, entonces realmente había una trampilla en el suelo, el periódico era un periódico trucado y se abría un periódico trucado, era una cosa increíble, y se iba por ahí la mujer y desaparecía. Entonces, claro, yo me pongo en mente de él y digo, él realmente intentaba engañar a la audiencia o no, o intentaba engañar solo a los magos, o no intentaba engañar, simplemente era algo lúdico, que él daba por supuesto que la gente sabía que eso tenía truco, y bueno, lo hacía. A mí ese primer corto me parece que es muy significativo de su vida de mago, ¿no? Porque realmente hace un juego que se hacía en teatros, pero de otra manera, con otro truco, vaya. A mí la verdad es que lo que más me gusta de este primer truco es que está basado en el truco original de otro mago contemporáneo de Méliès, que es Voltaire de Colta, que antes hemos estado hablando un poquito. Y me gustaba porque, como tú bien decías, ya en la época de los magos pasaba lo que luego pasa en el cine y en cualquier otra cosa, y es que se plagiaban mucho entre ellos. Totalmente. Los magos... A mí me gustaría saber si estaba Voltaire de Colta viendo eso y pensando, ¿será hijo de puta? Pues fíjate, no tengo ese dato. Es verdad que Voltaire de Colta, bueno, estuvo en París en el año de la exposición de que se hizo la Torre Eiffel. En la Torre Eiffel hay una firma de Voltaire de Colta. Porque en esa época, pues sabéis que la Torre Eiffel se hizo para la Expo de 1900, ¿puede ser? 1900. Gracias, Lola, tiene voz, es verdad. Gracias. Y bueno, pues hay la gente guapa de la época, pues los intelectuales, los escritores, la gente así de la bohemia o de los intelectuales, pues como que firmaron en el cemento y no sé qué, y en algún sitio de la Torre Eiffel hay una firma de Voltaire de Colta. Y es verdad que este era un mago muy creativo, pero nunca tuvo un gran éxito comercial. A lo mejor porque no era buen presentador, a lo mejor, o no tenía un carisma especial, pero era muy creativo, muy creativo. Y muchísimos magos le copiaban y le fusilaban los juegos sin ningún tipo de piedad, sin pagarle royalties y sin nada. De todos modos, fíjate, yo creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los cortos que vamos a ver hoy, que yo siempre he pensado que de Méliès es cierto que ser mago hizo que pudiese crear todos los trucos que inventó, ¿no?, para el cine, los efectos especiales, como se llaman hoy en día. Pero no solo eso, es que además estamos hablando de una persona que le encantaba la pintura. De hecho, cuando empezó como mago, para llegar a final de mes, tenía que combinar con dibujos en periódicos, de viñetas satíricas. Y además una tercera cosa que a mí me encanta, y es que su padre era zapatero, que diréis, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues la creatividad a la hora de aprender el oficio de zapatero, y creo que hubiese sido todavía mejor como relojero, hizo que tuviese una inventiva maravillosa a la hora de crear trucos y luego de crear los posteriores decorados y demás para sus cortos. Claro, los decorados los dibujaba él, todos los decorados los dibujaba él, los pintaba él. Hay películas de él en color, que decís, ¿pero cómo, en color? En el año 1890, sí, porque él cogía los negativos y los pintaba con acuarela, uno a uno. O sea, fijaos qué trabajo, ¿no? O sea, que el cine en color no es algo moderno, realmente, fijaos, desde el principio del cine. Y él trabajaba en la zapatería, muy a su pesar. Su padre tenía una zapatería
y él pues estaba obligado a estar allí. Entonces ahí aprendió mucha mecánica, porque en esa época pues habría unos aparatos rudimentarios para hacer tacones de zapatos o lo que fuera, y esa mecánica que aprendió en la fábrica luego le sirvió para todos, pues la luna esa que abre y cierra la boca, que se veían los mecanismos, no sé si os habéis fijado, se veían un poquito los mecanismos al abrir y cerrar la boca. Y sí, él era mecánico, como bien decías, muchos magos de la época eran relojeros, Sí. eso es así, y era muy buen pintor, era un artista. Pues el siguiente creo que está completo, son 3 minutos y medio, La luna a 1 metro, que es de 1898, y es uno de los motivos muy recurrentes de Méliès, un astrónomo, la luna, que aparte aquí, la luna con cara humana, también se convierte en una cierta pesadilla, porque claro, es eso, realmente fue quien introdujo el onirismo en el cine y de ahí a lo fantástico. Pues la vemos cuando queráis. Escucha el compás perfecto a cada plano. Qué bien. Una cosa que descubrí a medida que fui haciendo la música es que las secuencias tenían un ritmo inconfundible para mí. Es decir, identificaba, yo no sabía que eso me iba a ocurrir, identificaba el ritmo interno de, Sí, eso es lo de que la me escena. hace, ¿lo Es ves? algo que te da Méliès en este caso, ¿no? Perfecto.
¿Qué comentáis de este corto que está completo? Bueno, la luna, ¿no? Otra vez. Sí, como, otra vez. bueno, y luego veremos, viaja la luna también. O sea, Sí, como que la claro. luna estaba siempre ahí en su imaginario. A mí me encanta el momento ese grotesco que aparece un niño, lo coge y lo tira a la... Adentro, sí. Una cosa que hoy en día sería, no sé, una cosa... Es un Gargantúa al revés, ¿no? Es como, no es una cosa así. Totalmente. Me parece muy bonito. Raquel. A mí me parece muy interesante, a lo mejor que empecemos a hablar un poquito del aspecto técnico, ¿no? De esos primeros efectos especiales, de cómo algunos eran gracias a ser magos y cómo otros era gracias a que las cosas se rompen. Por ejemplo, ese momento en que él descubrió que se podía parar la película cuando está grabando, ¿no? Y entonces cambiar la escena por completo y automáticamente se unía y la gente desaparecía, fue porque estaba grabando en medio de la calle y pues nada, pues de pronto estaba apareciendo. En ese momento estaba pasando un carruaje pues, con un señor muerto, ¿no? Gente llorando, lo normal, ¿no? Cuando se muere alguien que no sea Trump. Y es que ya no hago chistes con Vox. Bueno. Total, que entonces de pronto... Gracias. Se paró esa cámara, la arreglaron y siguieron grabando. Y entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando luego, al revelar esa cinta, de pronto desaparecía por arte de magia, ¿no? Y ahí aparecía pues un autobús pasando o Dios sabe qué. Y entonces, en ese momento, cayó en la cuenta de que podía hacer cortos como el primero que hemos visto y como estos últimos que hemos estado viendo. Sí, de una cosa como muy simple, ¿no? Que esto lo habréis hecho alguna vez, esto de estar grabando, darle al pause y de repente te metes detrás de la columna y le vuelves a dar al grabar y parece que has desaparecido. Pues con eso, que es un poco lo que decía antes Juan, que es como muy rudimentario, muy básico, pero gracias a eso y bueno, a más trucajes que inventó después y él también usaba trampillas a la hora de grabar y usaba un montón de sobreexposiciones y bueno, un montón de trucos aparte de ese, pero es verdad que gracias a con esa cosita basó una carrera entera. O sea, como hacen hoy los de reggaetón, que con un ritmo basan su carrera entera, pues este señor con un truquito de cámara basó su carrera. Sí. No, le encantó en la desaparición de una dama, ya lo usa con lo del esqueleto. Claro, sí, él pone la tela y dice, márchate. Me hace Sí, mucha marcha. gracia que de este tiempo sois, que grabó, sí, con un escoplo en mármol, que rodó. Rodó. De hecho, ni siquiera tenían motor, las máquinas eran de Sí, eran de manivela, manivela. vaya. Eran de manivela, de Sí, mano, manivela, no tenían motor, era manivela. Y lo que le pasó es eso, que se atascó. Se le atascó manivela, el celuloide, sería celuloide en aquella época. celuloide Sí. altamente inflamable. Luego hablaremos de cómo. Luego hablaremos de eso. Ajá. El siguiente, que también es completo y muy cortito, es uno de los cortos muy conocidos de Méliès, El hombre de la cabeza de caucho. El que aparece él es él, sí, aparece él, claro, Sí. en la cabeza y es muy gracioso. Cuando queráis.
hemos visto antes en el vídeo de presentación, el de una variante de este, que es eso, el hombre orquesta, que es él, que se van multiplicando y él se pone... Tiene muchísimos cortos con variantes de este tipo. Con cabezas, siempre se Sí, quita cabeza. o la figura entera, sí. Sí. Aquí se ve muy bien cómo él era mago y cómo... Ahora es una cosa que acabo de pensar, cómo yo creo que sí que tenía cierta intención de... No de engañar, pero al menos de crear cierto misterio. Porque al principio, si un cineasta, un director de cine quisiera rodar esto, habría puesta una mesa, hay un señor al lado con un fuelle y le da fuelle y la cabeza crece. Él se preocupa mucho en poner la mesa. Y pasa por detrás de la mesa para que veáis que no hay un espejo, para que veáis que no hay una tela negra, no para que veáis, sino para que vuestro subconsciente sienta que no hay nada detrás de esa mesa. Luego pone la mesita pequeña, que es la que tiene la manguerita, ¿no? Y vuelve a pasar por detrás para que volváis a ver que ahí no hay ningún tipo de espejo, que no hay ninguna tela. O sea, realmente todas esas acciones son intrascendentes, no valen para la historia, no hacen avanzar la historia, pero sí hacen avanzar el truco. Entonces eso es un pensamiento muy de mago, que es una cosa que me acabo de fijar ahora. Y aquí hay otra cosa curiosa, que Méliès, yo estudié comunicación audiovisual, bueno, fui. Tengo el título, están mis padres por ahí, hola Itacho Amachu. Tengo el título de comunicación audiovisual y a mí me da mucha rabia. A mí ahí me hablaron mucho de Griffith, de Eisenstein, de Tarkovsky, de gente con nombre rara y careto muy serio siempre. Y no me hablaron apenas de Chaplin, no me hablaron apenas de Méliès, no me hablaron apenas de Tati. Y es como gente que considero que hicieron películas que hoy en día son muy divertidas o películas importantes en la historia, pero eran divertidas, no eran gente académica, eran gente que hacía cine para el pueblo, para ferias. Este señor hacía estas películas y se proyectaban en ferias. Es decir, es muy bien lo que has dicho antes, que en vez de contratar a un actor o a un mago, pues compraban 5 rollos de película y no tenían, los rollos de película no pedían comida, no pedían hotel, no gastaban en carromato, en caballos, llevaban eso, proyectaban y la sala se llenaba. Bueno, la sala, el carromato o lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha rabia que no nos hablasen de esta gente que era, pues hacía otro tipo de cine, hacía a lo mejor un cine más, pues eso, para el pueblo, o más frívolo, no sé si es frívola la palabra, pero era como más popular, ¿no? ¿Y a qué venía todo esto? Que aquí, yo me acuerdo de mi profesor de cine que nos decía que Méliès siempre tenía la cámara estática, que era como rodar teatro, aunque era un teatro de mentira porque usaba trucos, pero que la cámara no era importante, la cámara estaba estática. Y aquí la cámara se mueve para crear un efecto, para crear el efecto de que la cabeza se agranda, porque aquello no había ni un zoom ni nada, o sea, las cámaras de entonces eran una cámara negra, una caja negra con un agujerito y una lente, ¿no? Entonces, acercaban la cámara para que la cabeza cada vez se viese más grande. Entonces es muy bonito como hay un pequeño traveling, pero que simplemente se usa para la trampa, no tiene ningún sentido dramático de me voy a acercar al protagonista para ver las muecas que pone porque está sintiendo un vacío interior en su alma. No, este señor nos hace reír, ya está, no tiene vacío en el alma, ¿no? Y eso también pues me parece muy loable. Y ahora le dejo hablar para que él lo hable. De todos modos, voy a lanzar una salva a Méliès, y es que a Méliès le pasó una cosa, es que cuando terminó su carrera cinematográfica estaba con deudas y entonces pues sus películas se fundieron porque llevaban plata para recuperar algo del dinero en la plata que llevaba ese celuloide, por lo cual no tenemos en realidad, no ha llegado a nuestros días la gran obra prolífica que hizo Méliès, que hizo cientos y cientos de películas de diferentes temas. Creo que trató cualquier tipo de tema. Y entonces él mismo cuenta, hablando de esta frivolidad en el cine, que él podría haber hecho películas más sofisticadas, ¿no? para gente más seria, como él mismo decía, pero que eso no daba dinero. Mira. Claro, entonces se dedicaba a hacer películas para el pueblo, que se llenaban ferias y demás, y que eso producía dinero. Y fíjate lo que dice tu profesor de la cámara estática, supongo que será porque por desgracia no nos ha llegado suficiente obra de Méliès, porque Méliès en una serie de artículos que publicó en un periódico francés cuando ya estaba en el ocaso de su carrera, una de las cosas que cuenta es cómo fue reformando ese local que compró para destinarlo a hacer un estudio, el primer estudio de cine que ha existido, creo, en el mundo, de cine como tal, y una de las cosas que cuenta es cómo cada vez fue ampliando más hacia los lados y hacia adelante y detrás para que la cámara pudiese moverse, ¿no? Para hacer esos primeros traveling, tanto a nivel horizontal como a vertical. Así que tu profesor no tenía ni puta idea, o sea, eso lo Espero que no esté entre el público. Bien,
Ahora que has hablado del estudio, hay una cosa muy bonita. Méliès fue el último dueño del teatro Robert Houdin. El teatro Robert Houdin era un teatro que estaba en París, que era un teatro dedicado solo a la magia. Lo abrió Robert Houdin, que era un mago pues, un poquito anterior a Méliès, que era un mago que era muy racional. En esa época había como el racionalismo, hay como todo, la ciencia. Decimos que en los últimos 20 o 30 años hemos vivido la revolución tecnológica más grande. Yo tengo dudas de si está siendo ahora o si fue en esta época, porque en esta época se descubren los rayos X, se inventa el cine, de repente el cine a color, el 3D, la primera película de 3D es de 1906 o algo así, una cosa rarísima. O sea, rarísima de creer, me refiero, que creemos que el 3D es una cosa moderna. Y... ¿a qué venía esto? Ah, al estudio, perdón. El estudio que él tenía, donde rodaba todas sus películas, tenía las mismas dimensiones que el teatro Robert Houdin, o sea, porque lo fabricó él, entonces él pues, fabricó el teatro la misma planta que tenía en el teatro. Y los techos eran de cristal. Las paredes y techos eran de cristal, porque en esa época no había grandes focos, no había grandes medios tecnológicos para poder iluminar, entonces aprovechaba el sol todo lo que podía. Entonces, si quería iluminar cierta parte, pues cerraba con persianas, los cristales, o si necesitaba mucha luz, pues tenía todo abierto y así tenía mucha luz. Pero para que veáis, por un lado, la tecnología de que hubo un señor que sacó la primera radiografía a la mano de su mujer y se vio lo que no se podía ver, se vio lo invisible que eran los huesos y por otra parte este señor tenía que rodar con la ventana abierta porque si no, no se veía nada, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio muy rápido en la sociedad, creo yo. Fíjate que incluso Méliès, que ya os digo yo que tenía un ego tan grande como su gran capacidad de cinematógrafo, en uno de estos artículos también estaba comentando que no le habían dado el valor suficiente que tenía como figura. De hecho, se quejaba de que en Estados Unidos, en 1920 y algo, estaban diciendo que habían inventado lo que viene siendo la superposición de films cuando él lo hacía 25 años antes, ¿no? Y una de las cosas que dijo fue el primero, efectivamente, que empezó, además de aprovechar la luz de ese techo, ¿no? Y demás, a iluminar con velas las escenas para que se pudiese rodar con esos claroscuros y demás. O sea, que no solamente inventó los efectos especiales, sino también la iluminación en el cine. Bueno, entiendo que en teatro él estaba muy acostumbrado como mago también, pues a iluminar ciertas partes y a dejar ciertas partes a oscuras, o lo que a él no le interesaba que no se viera, pues en el teatro supongo que él trabajaría así también. Así que yo creo que él lo que hizo fue aplicar lo que sabía de magia y sabía de teatro al cine. Lo que has dicho, el desengañado, eso quemó sus películas aparte por el valor de la plata. Y busqué el dato, rodó 560, ¿no? Y se conservan, porque había muchas copias en manos de gente privada, de coleccionistas, se conservan 251, que es una proporción bastante alta. Y no te he preguntado, Lola, cuando pensamos en este acto que se nos ocurría a Carolina, me dije, ¡ay, qué bien! Y estará muy bien. Y Méliès, y ponemos secuencias y se dialoga, y un piano. Y te dijo, se lo proponemos a Lola Barroso. Y dije, qué bien. Y lo aceptaste. Pero lo que no te he preguntado es si te gusta Méliès, si te resultaba próximo o te habría parecido también próximo, no sé, los Lumière o Murnau. O sea, me fascina, siempre me ha fascinado y sobre todo me imponía un poco, porque yo sí siento ese respeto y esa admiración como una figura, como el pionero, ¿no? Como el maestro y en los inicios del cine. Entonces, cuando me mandasteis los cortos y los vi, sentí esta cosa del gloops donde me he metido, ¿no? Por el respeto que sentí. Y a medida que iba trabajando, me pasaba algo como, por ejemplo, con el que vamos a ver ahora, que sentía que no podía olvidar nunca la ingenuidad también de lo que estábamos viendo, ¿no? Porque, permíteme que adelante el siguiente, que es el viaje a la Luna, para mí era como, el viaje a la Luna, vamos a ver dos fragmentos, ¿no? Y le tengo mucho respeto a ese largo, que no sé si son 20 minutos a lo mejor, pero a la vez esa sensación ingenua de lo que está pasando me hizo ser más honesta conmigo misma a la hora de plasmar lo que realmente estaba sintiendo, ¿no? Pero sobre todo sentí mucha ilusión, que era de lo que se trataba con Méliès, la ilusión. Se ve que lo has hecho con ilusión. Qué bien, muchas gracias, Juan. Pues sí, vamos con la que se considera la obra maestra de Méliès, El viaje a la Luna. Entera es 20 y tantos minutos. Yo he seleccionado
pues un pequeño fragmento de la parte emblemática del disparo del cañón, pegado a esa imagen. Y claro, si hay una imagen icónica en la historia del cine, no sé, junto con otras muy emblemáticas de películas, pero una, quizá la más antigua, es la de esa luna con cara humana que recibe el obús de cañón, que es la nave. Y luego selecciona una parte del final, que los selenitas son muy graciosos, parecen como la tribu de los Gaboni de una película de Tarzán, ¿está bien? Luego creo que se la plagiaron por ahí en Estados Unidos, o la Pathé la copió, eso, los derechos de autor no se respetaban. Pero bueno, la que se recuerda y se ha restaurado, está la copia, hay una copia coloreada a mano, pero he escogido en blanco y negro, que es la más original, así como otras no, las colorearon a mano ellos. Pues vamos a ver esos fragmentos. Viaje a la Luna es de 1902, de ayer. Yo me gustaría empezar, ahora si no te importa. Sí, por eso iba a decir que siempre... Lo digo
es un cumplido para ti. Te juro que estoy escuchando esto y pienso, estoy interpretando lo que a Méliès se le ocurrió, que era la música de esas películas. O sea, me parece perfecta, de verdad. Pues ya no sé si puedo seguir, ya me puedo ir. Qué bonita. Muchas gracias, Raquel. No, dale, el aplauso que se lo merece. Muchas gracias, de verdad. Tengo que decir que esta es de las que más me costó precisamente por quitarte la vanidad, ¿no? Y decir, tengo que estar a favor de lo que estoy viendo, aunque en algún momento me pueda resultar, naif no es la palabra, pero me entendéis, pues inocencia es la palabra que decía antes, ¿no? Y solo comentar un detalle que me hizo muchísima gracia, y es que si os dais cuenta, la Tierra es redonda, pero la Luna es plana, porque hay un borde del que tirarse. Y aquello me pareció espectacular. Y le comentaba antes a Imanol que 60 y tantos años más tarde, el Apolo 11, en la Luna, vio esa misma imagen del amanecer de la Tierra que el propio Méliès había rodado años antes, ¿no? Sí. Muy emocionante eso. Eso es bonito que lo diga porque Méliès, por ejemplo, se apoya mucho también en la obra de Verne, que siempre se ha dicho que era un visionario, que imaginaba las cosas antes de que ocurriesen, ¿no? Méliès un poquito también. Me gusta mucho esto por dos motivos, esta película. Uno de ellos es porque Méliès no solo trajo la iluminación al cine y no solo inventó el cine de ficción, porque hasta ese momento los hermanos Lumière y otros se dedicaban a grabar por gente saliendo del trabajo o el tren, ¿no? Hacían lo que viene siendo documentales, ¿no? Es que además inventó la profesionalización del cine. Pathé y demás se dedicaba a coger al sirviente, al primo, al tío que pasaba por ahí, lo metía en las películas y por eso la calidad no era tan buena a la hora de interpretar. Pero Méliès empezó a pagar a la gente, bien pagada, no como ahora en el cine español, y excepto ser una estrella. Y entonces, claro, ahí empezaron a venir todos los artistas de la época. Les pagaban más en las películas de Méliès que en los teatros. Entonces, por eso tienes ahí pues, una cantidad de bailarinas, de actrices, de actores, tenía acróbatas, y eso lo usaba. Y luego el tema de la profundidad, ¿no? A la hora de los escenarios. En sus primeras películas usaba los tapices pintados por él, luego empezó a cambiar la profundidad del escenario. Y me gusta pensar, y ahora te voy a dejar a ti un marronazo, me gusta pensar que siempre se dice que el cine lo inventó Méliès, que era mago, y que probablemente sin Méliès siendo mago no se habría inventado lo que viene siendo el cine, ¿no? Esa ficción tan bonita, esos trucos, esos efectos especiales, se habría tardado mucho más. Pero es que lo que la gente no sabe es que el camarógrafo se inventó gracias a los magos. Es decir, si no hubiese habido en los siglos anteriores, yo hablo de 1500, 1600, incluso 1400, magos que inventaban cosas como la linterna mágica o como la cámara oscura, los hermanos Lumière y otros jamás hubiesen llevado al camarógrafo. Y eso me gustaría que tú nos lo explicaras. Claro, es muy complicado poner cuál es realmente el antecedente de la imagen en movimiento. En vez de llamar cine, vamos a llamar imagen en movimiento, ¿no? De hecho, ya dicen que en una cueva en no sé dónde, en no sé cuántos mil años antes de Cristo, hay un bisonte que tiene, en vez de tener 4 patas, tiene 6 patas. Entonces, como que a la hora de andar, depende de la luz de la vela, como esté dentro de la cueva, pues que parece que ese bisonte anda, entonces que es como una especie de preimagen en movimiento. Bueno, puede ser, no lo sé. Pero sí que es verdad que sí que tiene, o sea, hay un aparato que sí que es un antecedente claro de la imagen en movimiento, que es la linterna mágica. La linterna mágica lo utilizaban mucho los magos, los que iban sobre todo de feria en feria, haciendo fantasmagorías. Era un espectáculo que jugaba, es un poquito como estos que te adivinan el número de la lotería, pero tienen poderes, pero no, pero igual te puedo curar el cáncer, pero no. Pero sí, esos que están siempre en la línea y dicen, pero a ver, ¿tú haces trampa o no? No, déjalo claro, ¿eres un espectáculo o eres un estafador? Pues andaban en esta línea y eran magos que siempre invocaban a espíritus y cosas así, y tenían pequeños proyectores, que era pues una especie de proyector que tenemos hoy en día, pero muy rudimentario, como si fuesen diapositivas, por entender. Eran unas placas de vidrio y eran móviles. Las placas de vidrio tenían partes móviles, entonces pues proyectaban siempre en humo, además, porque el humo, hacían un humo muy denso, entonces claro, al proyectar una imagen, aunque sea fija en el humo, como el humo se mueve, pues da la sensación que ese espíritu que está apareciendo ahí se está moviendo. Además, como tenían partes móviles esas protodiapositivas, pues abría y cerraba la boca, usaban ventrílocos para que ese espíritu hablase, para hacer ese humo
echaban ciertos opiáceos para que la gente, pues al oler eso también ya, he visto un espíritu, y, si no he encendido la máquina todavía, ¿no? O sea, pero sí, se hacían barbaridades, Y de hecho, pues no quiero decir año porque no lo sé, pero vamos, el invento de la linterna mágica es muy antiguo, eso, 1600, 1700, por ahí. Y eso realmente es un protocine, de alguna manera. Y de ahí viene, sí, sí. O sea que, fijaros, la culpa del cine español es de los magos. O sea que... Qué gratuito, ¿no? Pero sí, bueno, es un poco lo que comentábamos antes, que en esa época había un hervidero de... Realmente sí, o sea, es verdad que los Lumière fueron los primeros en, no sé si patentar, pero bueno, en decir, mirad, he inventado esto, pero a la vez que los Lumière, en Inglaterra había un montón de gente intentando sacar la imagen en movimiento, a la vez que en Inglaterra había... Dicen, de hecho, que había un cura español también, que tenía una protocámara, bueno, era una época en la que eso iba a salir, de alguna manera eso se iba a crear, alguien iba a ser el primero, pero eso iba a ser. Y es verdad que se dice que los Lumière fueron los padres del cine. Realmente hay como tres padres, o un padre, una madre y un tío, no sé muy bien, pero que son los Lumière porque inventaron la técnica, que es Méliès porque inventó ¿para qué? Porque es decir, Méliès inventó la ficción, bueno, inventó la ficción, fue el primero en hacer una ficción fantástica en cine, los Lumière inventaron la 2. Los Lumière inventaron la 2. O sea, hacían documentales. Ponían la cámara y había gente jugando a cartas. Ponían la cámara y pasaba un tren. Ponían la cámara y salía gente de una fábrica. Es curioso que Méliès quiso comprar a los Lumière el camaratógrafo, la máquina aquella. Y los Lumière le dijeron que no, que eso no tenía ningún tipo de salida comercial. Los Lumière dijeron eso y no le quisieron vender nunca a Méliès la cámara. Entonces Méliès tuvo que comprar otra cámara a un inglés, me parece que fue, que estaba a la par ahí inventando eso, cambió ciertos engranajes porque él era muy buen mecánico y él desarrolló su propio aparato de rodar. Entonces ellos son, por una parte, los Lumière inventaron la técnica, Méliès inventó el para qué y luego hay alguien que inventó una gramática, que inventó un idioma, porque como decíamos Méliès, pues sí, es verdad que hacía ciertos travelings, pero no había una gramática visual ahí, es decir, era una especie de escenario y él escenificaba lo que fuera. Y ese fue Griffith, que inventó pues con ¿cómo es? De la nación, el nacimiento de la nación, y bueno, inventó un idioma. ¿Qué es esto de idioma? Pues hoy en día si vemos una película, vemos un plano y alguien está hablando, y luego se enfoca la cámara allí y tú estás hablando, y luego enfoca la cámara a mí y yo estoy hablando, nosotros entendemos que estas dos personas están juntas hablando. O si oigo la voz de Juan, pero la cámara me está enfocando a mí, nosotros como espectadores entendemos que yo estoy escuchando lo que dice él. Esto que parece una tontería hoy en día, se te tiene que ocurrir a hacer, ¿no? Y ese fue Griffith que inventó, pues si la persona sale por la derecha y en el siguiente plano entra por la izquierda, quiere decir que esos dos lugares están juntos y uno está a la izquierda del otro. O el cambio de eje, ¿no? Pues que la cámara nunca puede... Bueno, inventó ciertas reglas que siguen vigentes hoy en día. Y por otro lado estaba el lado soviético, que estos sí que eran gente muy enfadada todo el rato, muy serios y que hablaban todo el rato acabado en off. Y este era pues Eisenstein y compañía que pues, con la propaganda soviética hacían un montaje mucho más videoclipero, que es un poco el origen del videoclip, ¿no? Que eran como... No era tanto gramatical, sino te pongo una persona así gritando y luego te pongo un cadáver en el suelo. Pues entendemos que ha habido una revuelta social y yo estoy protestando contra eso, ¿no? Era una cosa más, no tan gramatical, sino más metafórica, digamos, o más videoclipera, ¿no? De impacto, 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 impacto. Esos fueron los rusos. Pero me estoy diciendo, Méliès no hacía travelings en absoluto. La cámara estaba quieta. Lo que se movía era el escenario. Y lo vamos a ver en alguno de los fragmentos, se mueven los personajes y todo el escenario, la cámara está quieta, no hace un traveling para nada. Él hizo, o sea, que hizo traveling, tanto vertical como horizontal. Lo que pasa es que puede que no nos hayan llegado esas películas, pero ya en sus últimos años él adaptó el teatro para que la cámara pudiese moverse a lo largo. Luego haremos cosas de los Lumière, precisamente que... Bueno, sí. Hay un detalle muy bonito que hemos visto en el primer vídeo. Antes de que saliéramos, en la introducción, se han visto trozos, fragmentos de la película La invención de Hugo, que bueno, no es fiel, pero bueno, sale Méliès y realmente se parece muchísimo. Gandhi se parece muchísimo a Méliès. Y ahí se ve en un momento, en un momento de ese vídeo, se ve que hay dos cámaras.
Claro, porque tened en cuenta que en esta época, hoy en día, tú grabas algo con el teléfono y al instante ves cómo ha quedado. Este señor, después de rodar, tenía que pasar eso al laboratorio, positivar eso y ver, es decir, tenía una oportunidad. Entonces él ponía 2 cámaras. Y además así, si las 2 copias salían bien, pues ya tenía 2 copias, porque hacer copias de la película era una cosa muy costosa. Entonces siempre rodaba todo con dos cámaras. Y es una cosa que se ha visto ahí en un poquito y he dicho, ay, esto es bonito comentarlo. Ahora vamos a dejar un poco a Méliès, nada, solo en los 2 siguientes cortes, para ir a quien era pues, que ha sido muy famoso también, el turolense Segundo de Chaumont. Claro, respecto, es una putada llamarse Segundo, ¿no? Era segundo y era segundo, es que Méliès. eso es maravilloso. Y Segundo de Chaumont, eso trabajaba para la Pathé, que era la gran competencia del estudio de Méliès. Pero era muy bueno, en Segundo de Chaumont. He escogido un par de fragmentos de una de sus más famosas, que es La Casa Encantada, la otra es la del Hotel Automático, Mágico. Esta es La Casa Encantada de 1907 y tiene su gracia, cuando queráis. Todo lo del salchichón, el pan, auténtico antecedente del stop motion, sí, absoluto. Y está muy bien hecho. Sí, sí. Las miguitas del pan, ¿no os habéis estado fijando en las miguitas? A ver cuándo falla. No falla, ¿eh? Las miguitas, están quietas las miguitas, ¿eh? Está muy bien hecho.
Yo estaba viendo el vídeo y estaba pensando, esto sí que es un robot de cocina y la Masterchef esa. Experimento en la Thermomix, ¿no? Bueno, yo es que soy pobre, la Masterchef, que 400 euros menos, en el Lidl. Yo tengo una sartén en casa, no soy pobre. Es verdad, aquí yo quería preguntar a Lola, porque lo estaba pensando según lo veía. ¿Has sentido diferencia? Yo no tengo ni idea de música, pero sí he sentido que aquí el ritmo de las acciones es diferente al Méliès. O sea, Méliès es como pum, 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 y póngalo así, y se cae, y pon, y humo, y no sé qué. Es como, siento que hay otro ritmo, otra... Totalmente. Sí, ¿no? De hecho, el inicio, ¿no?, de esta cosa con las brujas pasando y tan divertido, que ahí tenían muy claro cómo iba a hacer este acorde así extraño y tal. Y cuando empieza, se supone que ellos sentían miedo, ¿no? Es la primera visión que tuve, digo, ostras, están aquí haciéndole estas perrerías, pobres, pero el ritmo de ellos no podía seguir la música que hacía en la introducción y de pronto sentí el clic de cámara que tú has dicho antes. Hay un... Y dije, aquí está. Y no había manera de sacarme de ahí. Es decir, creo que no hubiera podido hacer otra cosa, nada más que embarcarme en esta espiral de desgracias tan divertidas, ¿no? Sí, sí. Es que vi el corto entero, dura 18 minutos. Es todo anfetamínico, es todo el mismo ritmo, claro, te lleva... Sí, parece que, no sé, Chaumont dijo que no haya ni un momento de quietud entre los personajes, el espantajo, las... Sí, de hecho el final hice como una especie de epílogo, ¿no? Esta cosa como que cierra, que es un poco como más cursi, pero la hice aposta porque como era todo ese mismo ritmo, no sentía que debiera acabar así para nada. Entonces hice como esta cosa un poco cursi, entendedme bien, como de cierre, ¿no? Vamos a cerrar esto redondo con el picnic y tal, y todos felices. Sí, Méliès era más poético, más Sí. otro ritmo. Bueno, y aquí la influencia de Méliès en la primera casa con esos ojos Sí. y boca que no viene a nada. O sea, son 2 segundos de plano y luego es como Sí, sí. la influencia de Méliès es muy clara. Sí, y ahora he seleccionado 5 fragmentos de los Lumière, entre 1895 y 1905, que, joder, dicho, se limitaban a poner la cámara delante de gente que se acababa de ir a una fábrica. Me parece que tienen una composición de plano los Lumière admirable. Tenían un sentido... sí, hicieron ficción también. Esto es documental, pero son 5 fragmentos muy distintos. Y luego esto sí que, claro, no podían mover la cámara, pero se las ingeniaban. Ahí lo veréis, al principio es Venecia. Y claro, ¿cómo haces un traveling espléndido por un canal de Venecia? Pues en un barquito. Otros al revés, ya veréis, hay uno en un bote, unos marineros de la Armada, que es puro Eisenstein, que citabas a los soviéticos. Bueno, luego lo comentáis, cuando queráis.
Gracias. Me encanta la pelea de bolas de nieve, es estupenda ese movimiento en el que lo tiran. O sea, que gente saliendo de una fábrica, ¿eh? Un poquito más que eso. Bueno, vale, bueno, a ver, mi honor de mago haya querido subir a Méliès, pero bueno, pero es verdad que la intención cancha. es otra distinta, la intención Totalmente, claro. Sí, y es muy bonito. A lo mejor es el primer selfie de la historia. ¿Os habéis fijado cómo cuando estaba en la rampa esta cómo han ido corriendo hacia atrás, se han puesto en la rampa y han hecho... Claro, o sea, en vez de hacer así, claro, esto no era nada. En esa época han dicho como, sácanos. Es muy bonito ese momento. Sí, eso lo leí en la exposición de París y claro, vieron eso y les encantó y dijeron, ¡jo! Bueno, imagínate a los del camello, claro, ven una caja de madera allí, unos tíos en camello pasando por el lado de la esfinge, y dices, ¿qué hace este señor con una caja? Claro, fliparían. A mí me ha gustado mucho que hayamos puesto la escena de los marineros remando, a pesar de que los de Vox hayan protestado, porque produce homosexualidad en quien lo vea. Levantad la mano los que hayáis empalmado. No, yo iba a decir que fijaos que en esta época en la que estamos viendo cómo los Lumière están grabando cosas cotidianas, ¿no? El camarógrafo empezó a usarse de forma científica. Se rodaban muchas operaciones de medicina para luego poder enseñar a los alumnos. Y entonces comentaba el propio Méliès que hubo una época en la que recibía muchas críticas porque estaba usando el camarógrafo para algo banal, que no estaba destinado para eso. O sea, estaba frivolizando, como cuando en la radio empezaron a poner reggaetón, ¿no? Una cosa así. A mí me encantan los Lumière que mandaron ya cuando tenían cierto poder económico, a sus cámaras por todo el mundo, lo de Egipto, lo de... Sí, bueno, es que claro, y es como la fotografía también es muy famosa la historia del rinoceronte, ¿no? De Durero, ¿no? Que pintó un rinoceronte en base a lo que le habían dicho que era un rinoceronte y durante no sé cuánto tiempo un rinoceronte era lo que Durero había pintado porque alguien se lo había dicho y cuando consiguieron sacar una foto a un rinoceronte, pues bueno, tenía un cuerno, pero no era una cosa, parecía un rinoceronte con armadura, ¿no? Era otra cosa. Entonces, claro, realmente esto era una técnica para ver cómo era la verdad, cómo era la realidad. Por eso rodaban allí en la Esfinge o rodaban en... Y es un documento muy bonito el ver cómo iban vestidos, el ver todos con sombrero y bien vestidos, las mujeres con esos trajes así. La realidad era eso, era una forma de ver la verdad. Que eso es muy bonito en la fotografía, como para nada una foto... O sea, que una foto se puede manipular, no ya a hoy en día con Photoshop, sino desde que existe la fotografía se ha manipulado. Los magos, esto es muy bonito, había un mago en la época dorada de la magia, a principios del siglo XX, que era contemporáneo de Houdini, eran ¿cómo se dice?, enemigos, a ver quién vendía más entradas, a ver quién tenía mejor espectáculo, ¿no? A ver quién era más famoso. Y Thurston era. Y Thurston tiene una foto haciendo así levitar a una mujer mientras baja las escaleras del teatro, ¿no? Está bajando así a público, haciendo así, y una mujer aquí así. Eso es imposible técnicamente. O sea, en esa época se hacía ese juego de magia, pero claro, utilizando pues, trucos en la escenografía, en las varas, con cierta iluminación. Nunca puedes llevar una mujer levitando al patio de butacas. Y si te fijas en los zapatos de la mujer, se ve cómo está recortado. Es decir, sacaron una foto a una mujer así tiesa, la recortaron, se la pegaron a Thurston así y él iba bajando. Y es mentira, ¿no? Entonces, Boitier de Colta, el hombre que inventó lo de la sábana en la silla, él tiene unas fotos promocionales, yo tengo las dos, la foto promocional y la real, y se quitó las ojeras. Muy bonito, se maquilló, en vez de maquillarse para hacerse la foto, pues luego maquillaron la foto pues para hacerle más atractivo o menos cara de cansado al pobre hombre. Sí, yo creo que a lo mejor pensó que así podría vender más, porque fíjate que la magia, antes lo estábamos hablando en la comida, Houdini era un gran mago y un gran farsante, se inventaba la mitad de las cosas que hacía. De hecho, hubo un accidente de tren que murió un mogollón de gente y entonces él se fue corriendo donde el accidente y dijo que acababa de salir ileso, el único superviviente. Sí, Houdini fue, sin duda, es el mejor... Bueno, no sé decir publicista, pero el mejor autobombo que ha habido en la historia. O sea, él era increíble la publicidad que hacía. Hoy en día estaría en Twitter, en X o como se llame, estaría metido ahí todo el día poniendo verde a todo el mundo. Él hablaba mal de otros magos, además, dejaba en ridículo a otros magos como para darse importancia, para conseguir... O sea, sería una persona realmente detestable, yo lo creo, vamos. Pero es verdad que él no quería ser mago, él lo que quería era ser famoso.
y lo consiguió, porque hoy en día, si ahora salimos aquí a la Gran Vía y preguntamos el nombre a cualquiera, paramos a cualquiera, dime el nombre de 5 magos. Uno de ellos va a ser Houdini. Y murió en el año 26, no me fastidies, han pasado casi 100 años. O sea, Houdini, fijaos si ya ha pasado Houdini a la historia, que hay novelas donde comparten Houdini y Sherlock Holmes el protagonismo. Y es como, ¿verdad? pero si Sherlock Holmes es de mentira, y Houdini no. De hecho, el primer robot de la ciencia ficción es gracias a Houdini. O sea, Houdini fue el primero en sobrevolar Australia. Y me diréis, ¿por qué? ¿Era australiano? No, porque en ese país todavía nadie había volado. Entonces él se fue a Australia a volar. ¿Solo para qué? Para salir en los anuncios. Era un publicista. Entró también en cine, él también hizo películas. De hecho, en las estrellas estas del suelo del Paseo de la Fama, Houdini tiene una estrella y no la tiene por mago, la tiene con el simbolito de la cámara. Porque él, de hecho, esto es muy bonito también, todos los escapes, bueno, no todos, es verdad que hay grabaciones de ello, pero la mayoría de escapes e imágenes que tenemos de Houdini son en una ficción, son en películas que él rodó. Entonces, ahí está la duda. ¿Era realmente Houdini tan buen escapista? Que yo creo que era muy buen escapista, pero da que pensar, ¿no? Que él jugó mucho con esa ficción y con querer ser famoso. Hombre, bueno, una vez le falló. ¿Una vez, perdona? Le falló. ¿Por qué? La última, ¿no? Ah, mira, eso no. Pero eso, bueno, la última porque se murió, pero no fue haciendo un escape, ¿eh? Esto es una cosa que a lo mejor alguien en la sala cree porque hubo una película de Tony Curtis, que Tony Curtis hacía de Houdini, y ahí dejan entrever como que se muere haciendo un escape porque la mujer que él quiere... Mentira, todo Hollywood. Se murió de peritonitis, se murió porque tenía ¿cómo se dice? El apéndice, una apendicitis llevada a más. Qué buen publicista que hasta muerto consiguió que... Efectivamente, qué buen publicista que hasta una vez muerto dice, no, se murió haciendo el escape imposible, porque no, se murió por cara dura, porque el tío tenía una peritonitis y él quería actuar en el teatro y estuvo actuando con unos dolores enormes y cuando fue al teatro, pues ya, o sea, cuando fue al hospital ya era tarde. En aquella época también pues operarían de alguna manera un poco rudimentaria, ¿no? Pero murió por burugos, ¿cómo se dice? Por cabezadura. Por idiota, se dice por idiota. Idiota, muy bien, sí, se dice así. ¿Cómo controla euskera la tía? ¿Visto? Antes has dicho que imagínate si estuviese Houdini hoy en día que la liaría en X. Yo empecé a pensar que hubiese sido peor. Imagínate que se junta con el otro genio del mal publicitario, que sería Ayuso. Bueno, sería... Miedo. Sí, no quiero ni pensarlo, por Dios. Bueno, volvamos a Méliès, que os veo con cierto síndrome de abstinencia. Vamos a ver un par de fragmentos, pues una de sus muy emblemáticas, el desfile de las hadas, y esta sí es copia coloreada a mano y tiene mucho encanto, y eso, pues, cabalgata de hadas, cuando queráis.
Aquí sí, la ballena gargantúa total, ¿eh? Total. Y luego hace variantes estas, como esta del reino de las hadas, en el espacio, en tal. ¿No os parece increíble que rodara a través de un acuarium y hubiese alguien encargado de tirar langostas? O sea, hubo una persona que ese día cobró por tirar cangrejos y langostas delante de una cámara. Claro, le ponía la cámara, ponía aquí el acuarium y detrás estaban los actores actuando. A mí me parece muy divertida esa imagen. A mí me parece lo más increíble de eso es que el acuario siendo de cristal no tuviera motas. También lo he pensado. Hubo alguien ¿con qué lo limpiaban? Hubo alguien que cobró por limpiarlo también, es verdad. Sí, aquí. Sí, bueno, iba a decir que fijaos que en todas las que hemos estado viendo hasta ahora, yo todo el rato tengo un recuerdo que me lleva a muchos años después de una película, y es que si vemos todos estos efectos especiales y otros, y que estamos viendo efectos especiales del año, muchos de ellos 1898, 1900, que han envejecido mucho mejor que las pelis de Star Wars de los 90, también os lo digo. Acordaos de Mary Poppins. O sea, Mary Poppins es una película en la que muchos de estos efectos especiales se ven materializados, otros nuevos, y ha envejecido muy bien. Y entonces aprovecho para volver a recordar que muchas veces el efecto especial es el que se puede tocar, ¿no? El que se crea con ordenador, y envejecen muy bien. A mí me ha venido a la mente La bruja novata. También, en el momento en el que están bailando debajo del mar, que yo sí creo que si soy mago, gran parte es por esa película. Ahí salía el profesor este que se le caía todo, que hace así, bueno, el mago que no le salía nunca los trucos, que yo me siento identificado por lo que sea. Y sí, a mí la verdad es que me ha traído a la mente ese momento de bailar debajo del agua, sobre todo cuando aquí las mujeres iban nadando, claro, colgadas ahí de un hilo, que estarían las pobres incomodísimas, pero van así nadando. Supongo que Méliès rezando porque un pez no hiciese el mismo camino, porque entonces a la pobre actriz que está colgada no se le ve, porque claro, lo que iban a hacer los peces, eso es incontrolable, ¿no? Muy divertido. Oh, claro, Méliès estaba muy influenciado, sus lecturas de Verne, de H.G. Wells, todo está ahí. Esta siguiente que he seleccionado es curiosa en la filmografía de Méliès, que es el mismo año siguiente. Está completa, es un pequeño corto, Un milagro bajo la Inquisición, que veréis, cuando queráis. El ángel vengador. Esta cosa épica, ¿no?, que tiene esta cosa épica. Y... Sí.
y a la vez emocionante. Ajá. A mí me gustó mucho este corto hacerlo. Es un poco lo que decíamos antes de la ingenuidad, ¿no? Que si nosotros pensamos en el guión, en la dramatización de esto, es un señor que lleva a una mujer a quemarla, que la lleva atada de la cintura con una cuerda que tiene un nudo que es más simple que el de un zapato. Quiero decir que si esa mujer quisiera librarse, podría hacerlo, ¿no? Dos señores con máscaras blancas que están así detrás, o sea, es muy ingenuo todo. Pero yo creo que es algo incluso buscado, o sea, que a él no le interesaba mucho el hacer una cosa realista o una cosa... es más el truco, ¿no? Vamos a quemar a una persona y que desaparezca y que aparezca luego. Es muy bonita la aparición del ángel, ¿no? Como es progresiva. Que hasta ahora hemos visto como desaparece y sale humo, o aparece de repente, pero esta es como progresiva, aparece el ángel así poco a poco, y luego también como desaparece el que está dormido, el inquisidor como desaparece poco a poco y aparece allí, es como más suave, ¿no? Yo entiendo que aquí ya hay también como una especie de conciencia en la técnica y una especie de aprendizaje, porque hay mucha diferencia entre las películas de 1890 a después, ¿no? O sea, que él también se va sintiendo cómodo y va aprendiendo cómo hacer otros trucos, o cómo mejorar lo que ha hecho hasta ahora. Pero fíjate que mejoró mucho, pero en muy pocos años, porque él empezó a finales del 19 y en 1914, con la Primera Guerra Mundial, tuvo que parar toda su Sí, producción. de hecho, Entonces, vamos a ver parte de la última, sí. 15, menos de 20 años, innovó el cine, todo, vamos, yo creo mucho más de lo que se podría haber innovado, porque él era un cerebro. A lo mejor otra persona que se hubiese ocurrido, perdón, ¿qué estaré yo pensando? Que todavía estaba recordando lo de los marineros. Bueno, a lo que vamos. Que a alguien que se le hubiese ocurrido crear esa ficción con los hermanos Lumière, probablemente si no hubiese sido Méliès u otro mago o alguien tan polifacético, creo que no se habría podido en solo 20 años llegar a esos efectos y a esa proyección que llegó Méliès. Puede ser, no lo sabemos. Pero pensemos que es así, por darle a Méliès también un poquito de sí, ¿no? Sí, porque además murió el pobre triste y olvidado, y claro, fue después de su muerte cuando volvieron a recuperar su obra. Esto, estábamos tardando en abrir este melón. Hay una persona histórica que siempre se habla bien de él y yo estoy no en contra, ¿no? Pobre hombre, tampoco está aquí para poder rebatirme esto, pero hay muchos porqués en esa ruina de Méliès, ¿no? Pues porque hubo una guerra mundial, los gustos de la gente cambió, entró otro tipo de cine que, que era un cine completamente distinto que ganó a este, las ferias también dejaron de tener ese poder que tenían, entonces realmente él se quedó obsoleto un poquito, ¿no? O sea, el cine corrió más de lo que él pudo avanzar. Pero hay una figura clave en su declive que es Edison, el de la bombilla, fijaos, Edison. Edison, como Houdini, yo creo que era una persona totalmente... o sea, que no me gustaría comer con él, vaya. Edison era un gran empresario, era muy buen empresario. Edison robó patentes como un fenómeno. Edison, no digo yo que no inventase nada, pero robó muchas cosas también. Entre ellas, películas a Méliès. Edison, unos trabajadores para Edison copiaron películas de Méliès y las empezaron a distribuir por Estados Unidos sin decirle nada a Méliès y, por supuesto, sin que él cobrara un duro. Edison contrató a Méliès para que rodara películas para él, poniéndole unos plazos en su manera artesanal de trabajar imposibles de cumplir. Le pedía X metros, en esta época se pedía por metros, pues necesito 20 metros de película para la semana que viene. Y claro, pues teniendo en cuenta que Méliès era quien producía, quien dibujaba, quien planificaba, quien hacía todo en su producción, que era no era el director de, bien, aquí me ponéis esto, que no, él diseñaba todo, ¿no? Incluso protagonizaba muchas películas. Entonces, no podía seguir ese ritmo. Entonces, hay en un momento de su producción también que ves como que se empieza como a autoplagiar, que es una cosa que pasa mucho en el arte, ¿no? Que es como cuando ya te quedas sin ideas y vuelves a hacer lo mismo, pero de otra manera. Empezó a no poder abarcar todo lo que le pedían. Y una parte muy importante fue por esa solicitud de Edison de material de ya necesito y necesito tantos metros. Además de que los gustos de la gente cambiaron, hubo una guerra mundial y él no hizo un cine o sea, el cine se desarrolló y él no quiso subirse a esa ola, ¿no? Él seguía queriendo hacer trucos de cámara, vaya. Pero creo que Edison es una persona clave en el declive de Méliès. Ya lo he dicho.
Fíjate y esto es bonito dentro de la mierda, y es que él cuando ya estaba mal, ya estábamos por el año 1920 y tantos, creo, coincidió con una de las actrices de sus películas, que ya estaba regentando un pequeño kiosquillo, tienda, y entonces pues se volvieron a encontrar. La mujer ya no trabajaba en el cine porque ya había cumplido 40 años, ya nadie la llamaba, y es broma. Tenía 50 y tantos ya. Y entonces regentaba un pequeño kiosquillo y él se pasó, como decías tú antes en la comida, de haber estado... Hemos hablado en la comida y anda, esa sí. apertura, ¿no? de esos decorados tan enormes y demás. Al final, sus últimos años encerradito en un kiosco, juguetería, tienda, pero feliz, al menos. Vendiendo caramelos y prensa. Y la cosa es que en esa época, claro, como el cine corrió tan deprisa, la gente pensaba que estaba muerto. O sea, dio a Méliès por muerto, porque como no produjo más, no sabían que estaba desaparecido, Méliès ha muerto. Hasta que un hombre que no me acuerdo cómo se llamaba, John Donne, bueno, un señor que era el director de una revista que tampoco me acuerdo cómo se llama, francesa, sobre cine, pasó por allí, por Montparnasse. La tienda estaba en la estación de Montparnasse, pasó por allí y dijo, uy, es el de la perillita... Este es Méliès, ¿no? Fue donde él y dijo, oye, perdón, ¿es usted Méliès? Y dice, sí, alguien me ha reconocido. Y a partir de ahí sí que se le hizo un homenaje en vida, que eso es bonito, ¿no? Porque parece que siempre esperamos a que los artistas se mueran para hacerles homenaje. Entonces, él recibió un homenaje en vida. Acabó su vida viviendo en una residencia de artistas, que es una cosa como muy de película, ¿no? Una residencia de... Pues que aquello no sé quién lo gestionaba, pues el sindicato de cine de Francia, yo no lo sé, pero vamos. Es que es bonito que al final tuvo un final más o menos feliz dentro de eso, de la miseria que tuvo que vivir. Y quien lo reivindicó mucho fueron los surrealistas, porque esto es surrealismo puro, ¿no? O sea, van a la luna en un cohete, aparecen unos señores haciendo así, que parecen, no sé cómo los ha llamado antes, a los helenitas, sí, que parecían de Tarzán, de no sé qué película, sí, es que el otro se... Un señor baja de la luna a la Tierra cogido a una cuerda, o sea, fijaos, o sea, es que es fantástico, es increíble. Entonces los surrealistas realmente lo quisieron encumbrar. Sí, le dieron la Legión de Honor. Sí, pero eso me parece muy literario, lo he dicho. Era una pequeña juguetería en Montparnasse. Sí. Quien había manejado esos grandes decorados en su estudio, en una pequeña juguetería con juguetitos. Sí, con juguetitos de hojalata. A cuerda, sí. Igual le seducía, igual le gustaba, quién sabe. Bueno, seguro, probablemente. Sí. Quién sabe. Siguiente fragmento, que es nada, también de estos mismos años, que todo lo que estamos viendo es entre 1896 y 1912, será la última, y ahí se acabó el cine de Méliès, no, muy poco más. Bueno, en todo caso, la siguiente, Los incendiarios, la he escogido porque es una cosa rara. En Méliès son un par de fragmentos, pero saca la cámara a la calle y es un plano general inmenso. Ya veréis cuando queráis.
Fíjate que una cosa que has dicho antes que me ha gustado mucho, que decía que le reconoció el señor del kiosco, eso era ya en sus últimos años, pero Méliès, con tanto robo de cinta que se enviaba a Estados Unidos y demás, era una gran estrella a nivel de Brad Pitt en Estados Unidos y él no lo sabía. Y él no lo sabía, efectivamente. Fíjate, o sea, que si hubiese ido a Estados Unidos, lo habría petado. Fíjate, el cine europeo. Es que da rabia, ¿verdad? Porque ahora parece que las pelis americanas, no sé qué, es como, no, el cine es una cosa francesa, ¿no? Eso. Sí, de hecho, ha hecho muy bien diciendo francesa porque él reivindicaba que ni siquiera era europeo, que el cine era francés. Sí, sí. Y que si no hubiese sido por los franceses no habríamos tenido cine. Eso pasa con la baraja de póker. La baraja de póker, la baraja americana, no es americana, es la baraja francesa. Si tiene hasta picas, una cosa más francesa que la pica y es, fíjate. No, si es que está todo unido, el cine, la magia, está todo, la baraja francesa también. Bueno, vamos a darle un aplauso, esto es un poco de escamotaje. Antes no estaba y ahora sí está. Ya no puedo ir al cine a ver cosas como Oppenheimer, cosas de 3 horas, claro. En esto, lo de los incendiarios, luego, claro, no se priva de sacar la ejecución por guillotina y la cabeza. Sí, sí. A mí me ha recordado mucho el momento en el que están corriendo, que está la cámara quieta y están corriendo por ese valle. No sé si recordáis o habéis visto el Flying Circus de los Monty Python, ese momento en el que ves a un personaje allí lejos, lejos, lejos y viene corriendo hasta la cámara, viene corriendo, corriendo, corriendo y dice, y ahora algo completamente diferente. Y cortan el plano. Me ha venido eso a la mente. Digo, joder, no creo que sea así, pero qué bonito que Méliès también sea referente de los Monty, ¿no? Sería bonito pensarlo. Sí. Y como tampoco están aquí para decirlo, creo fehacientemente que... No, yo la verdad es que estaba viendo esa escena por ese monte árido y con matorrales y solo podía pensar, eso es Murcia. Es como una cantera, ¿no? Enorme, sí, recuerdo, sí. Y luego a mí me ha venido a la mente también el conflicto ese de los policías. Yo también veía a Charlotte corriendo delante de los policías, ¿no? O a Buster Keaton corriendo delante de los policías, también ese muy de slapstick, muy de un cine un poquito, bueno, posterior o contemporáneo incluso, ¿no? De ir corriendo delante de la policía. La siguiente es un fragmento, una rareza, tiene su gracia, el eclipse de sol con luna llena. Vamos, a ver si comentáis.
Lo cogí solo una parte porque el desfile de las estrellas es eterno, no acaba nunca, son un montón. Y lo de la luna y el sol pues tiene mucha gracia. Y lo que decíamos antes de la influencia que este señor, 100 años después, ha podido crear, no sé si habéis visto las aventuras del barón Munchausen de Terry Gilliam, sí. pero vamos, el sol es tal cual, o sea, la cabeza esa que es el sol y la luna, o sea, es... Pues yo iba a decir que ese eclipse de sol y luna, una de dos, o luego inspiró a los creadores de Grindr, ¿De cuál? de Grindr, Ah, de Élite. o es un casting con José Luis Moreno. ¿Por qué te crees que elegí yo un tango? Algo pasaba ahí. Hombre, es un polvo clarísimo. Alguien. Muy bien. Bueno. Sí, sí, sí. Hombre, yo el que estaba detrás, que era el señor mayor, no tengo muy claro si era polvo o otra cosa porque no paraba de hacer así. Claro. La luna es altamente rijosa, con los ojitos redondos. Pero de nuevo la luna, ¿eh? De nuevo ¿Eh? aparece ahí la luna como elemento clave de... Sí, sí. Es el eclipse, ¿no? De luna, es como Sí, sí, nuestro sí. cartel. Igual Jaime pensó en eso, no sé. Yo que decía, sí, el cine de Méliès es que evoluciona muy poco. La que he escogido la siguiente es una también de sus emblemáticas, que es de 1911, Las alucinaciones del barón de Munchausen. No deja de ser lo mismo que La pesadilla, el Cauchemar, con un poco más de elementos, pero es lo mismo. Es lo mismo, está casi entera, quitado el comienzo, que es el barón de Munchausen cena un cachopo de brontosaurio y claro, tiene luego, cuando queráis.
Varón tiene una pinta de cirrótico, Mr. Hyde, tremenda. Eso no cambia nada el cine. No, es verdad que la evolución, no, o sea, sí que técnicamente evoluciona, pues que los trucajes cada vez los hace mejor, la dinamita cada vez la controlará mejor, o sea, sí que hay cierto aprendizaje, pero la base es siempre la misma, eso sí que es cierto. Y no lo hemos comentado hasta ahora, que la verdad es que este no es el mejor ejemplo, pero os habéis fijado en todos los catalejos que utiliza, todos los puntos de fuga, todas esas cosas son planas, pero claro, está hecho, o sea, realmente fue el primer TikToker también, o sea, hacía vídeos cortos con trucajes de perspectiva para que desde esta posición pareciera que ese catalejo era enorme, pero realmente era un dibujo pintado plano y eso es bonito también, ¿no? Como el tío, su sapiencia mágica la utilizó para esos efectos ópticos. Fíjate que en otro de los artículos que publicó, le echaba mucho en cara lo mismo que estamos aquí diciendo, ¿no? Que en realidad él evolucionaba poco. Y hacía siempre la misma historia, pero él se defendía diciendo que eso era mentira, que él rodaba de todo, ¿no? Y entonces empezaba a enumerar uno a uno las diferentes películas que había hecho, que en realidad era la misma historia, pero protagonizada por que si una vez hadas, que si otra vez demonios, que si otra vez astrónomos, que si la Inquisición, pero en realidad era lo mismo contado. Pero a él le molestaba mucho porque decía que él innovaba mucho porque cambiaba mucho de escenario y cambiaba mucho de personaje, y para él eso era innovar, aunque estuviese contando al final la misma historia una y otra vez, como si fuera Fito y Fitipaldi. Sí. No, su encanto se mantenía incólume, pero no cambiaba nada, claro. Y aunque vamos a ver que es de las últimas que hizo, La conquista del Polo, es del 12. Y en el 14 Griffith hace El nacimiento de una nación, claro. Sí, que lo pero cambia todo. Pero es otra cosa distinta. O sea, ninguno de los dos tenía, o sea, no perseguían ni el mismo objetivo, ni tenían el mismo público, ni pretendían hacer lo mismo. Es otra cosa. Sí, y vamos a ver eso, la última, que son unos fragmentos de La conquista del Polo, que es del 12. Y claro, en 1911, es que tiene todo el encanto, el centro, el polo magnético es una especie de tío vivo en el que se sube, sale una especie de yeti, claro, pues es lo mismo naif de siempre, pero claro, en 1911 Amundsen había llegado a la Antártida y llevaba un cámara de noticiario. Claro, esa es la metáfora perfecta del declive de Méliès. Sí, sí. Claro. Porque claro, a la Luna no habían llegado todavía. Lo come el mundo, sí, pero se lo come. Pero al Polo sí. Sí. Pues vamos con la última.
Ahí está la magia de Méliès 111 años después. Y nos ha dado encanto durante 2 horas, ¿no? Yo creo. Es que imaginaos Es más fabricar que- ese Yeti gigante para... Más que suficiente, sí. O sea, lo que tuvo que costar esa película en esa época, ¿no? En carpinteros, en titiriteros, en ingenieros, para fabricar eso, para Sí. hacer algo que luego en la universidad te dicen que es frívolo. Anda, por ahí. A mí me gusta mucho, es una tontería, pero me gusta mucho cómo escenificaban las constelaciones en el cielo. La constelación de Escorpio dando un coletazo al avión. Eso es fantástico. Maravilloso. También viendo la de antes del eclipse lunar y solar, he pensado, menos mal que no he puesto la Vía Láctea. Y la tripulación parece un salón de Arizona, todos van dentro. Bueno, parece Star Trek cuando ¡guau! Que, no sé, que se movían así todos. Uy, qué gracia la ha hecho ese chiste. Qué risa la ha hecho. Hombre, para una fan que hay de Star Trek, déjala. Es verdad. Pero eso, yo creo que nos ha interesado a todos ver esto y hablar de Méliès Y ha sido impresionante Y tener la eso, música de Lola. sí. O sea, eso, por favor, Lola. O sea, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En realidad yo creo que la gente ha venido a ver un concierto de Lola, o sea, nosotros somos residuales. Totalmente, sí, sí. ¿Tenías un punto final, Lola? Sí, epílogo? vamos a Sí. hacer el chimpón, ¿no? Pues de la sesión. tú pones el punto final. Vámonos.